cuarta parte del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Cuarta parte del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Es necesario que yo mengüe y él crezca. Podemos poner el título de esta enseñanza: es necesario que yo mengüe y él crezca. Juan capítulo 3, versículos 22 al 30. Juan capítulo 3, 22 al 30. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado después de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Oh Dios, te alabamos, Señor, eres maravilloso para nosotros y estamos delante de ti, creciendo en tu palabra, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que tu Espíritu nos revele a Cristo, nos revele tu santidad, nos revele tu persona y podamos nosotros crecer en el conocimiento tuyo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Versículo 22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. En realidad, como veremos en el capítulo 4, no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Juan 4, 1 y 2 nos dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Eso es lo que vemos en la escritura de Juan 4, 1 y 2. Dándonos el testimonio claro de que no es el Señor Jesús el que estaba bautizando, sino sus discípulos. Judea era el lugar donde Juan estaba desarrollando su ministerio y donde todavía estaba bautizando, como vemos adelante. El versículo 23 dice: Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Primero tenemos que ver que el Señor Jesús con sus discípulos y Juan el Bautista estaban bautizando en lugares donde había mucha agua. Y ahí cada uno era llamado al arrepentimiento. Vamos a estudiar más adelante un poco el concepto del bautismo de Jesús después de la resurrección y el bautismo de Juan, que posiblemente era el mismo bautizo que estaba autorizando Jesús a sus discípulos a hacer en ese momento, llamando a todos al arrepentimiento para preparar su corazón justamente porque el Mesías había llegado. La esperanza del Mesías había sido año tras año y sin embargo ahora que estaba él ahí no todos le reconocieron. Pero Juan seguía bautizando para que preparen su corazón porque el Señor iba a ser crucificado, iba a resucitar e iba a haber salvación para todos. Vemos aquí el concepto del rito de purificación. El versículo 25 nos dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Todavía no había sido encarcelado Juan y él se seguía bautizando, pero sabemos que luego de esto Juan es encarcelado y asesinado por causa de predicar a Cristo, por causa de revelar la verdad, y vamos a verlo seguramente más adelante. Pero concentrémonos un momento en la purificación. ¿De qué está hablando?
Versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Veamos Juan 2:6. Juan 2:6. Volvamos a nuestra enseñanza que ya pudimos tener, porque ya pudimos compartir. Volvamos por un momento a Juan 2:6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. En Marcos 7, 3 y 4, podemos ver un poco más claramente de qué se trataba este tema de la purificación o el rito que tenían los judíos de purificación. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los carros y de los utensilios de metal y de lechos. Aquí vemos del versículo 3 y 4 de Marcos 7, vemos nosotros algún panorama que nos permite ver de qué se trataba este rito de la purificación. En el rito de purificación comúnmente se llenaban el agua en las tinajas para purificarse las manos antes de comer. También incluía el lavamiento de los pies y de cara, de acuerdo a sus ritos. Ahora, no es un problema el tema de la higiene aquí. El problema es que ellos estaban de una manera purificándose porque se sentían contaminados, porque habían salido a la plaza o al mercado o a cualquier calle y en medio de esto habían rozado posiblemente a algún gentil, llamados, como les dije, perros. Y ellos estaban sintiéndose tan puros, tan santos, tan llenos de la gracia de su Dios, que no podían tocar a una persona sin estar contaminados. Aborrecían tanto a esas personas que no eran el pueblo de Dios. No entendieron su llamado, no entendieron que debían hacer conocido al Señor en todas las naciones. Pero ellos mismos, encerrados en esto, empezaron a desarrollar tradiciones, costumbres, ritos, que eran tan ofensivos para Dios, porque no se trataba de la ley pura de Dios, ni aún de los mandatos que el Señor había dado en esencia, sino que ellos mismos estaban buscando la manera de limpiarse de toda contaminación. ¿Qué diferencia con la forma que vivían los discípulos de Jesús? Afectados por la vida de Jesús, afectados por la doctrina de Jesús y llevados por el camino de la ley conforme a lo que había sido dada. Y no con tanta tergiversación como hicieron los otros. Los discípulos fueron condenados porque no se lavaban las manos antes de comer conforme al rito. Puede ser que se hubieran lavado las manos simplemente para comer, pero no se lavaban las manos conforme al rito que tenían que hacerlo. ¿Cómo los condena? ¿Cómo los condenan en Marcos 7, 5? Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Otra vez, Marcos 7, 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? En Cristo nosotros fuimos purificados con el lavamiento de su palabra. Veamos la contradicción de esa limpieza externa, creyendo que realmente uno va a quedar como puro, y entendiendo que la purificación va mucho más allá. Todo pecado nace en el corazón del hombre. Satanás solamente es tentador. Satanás no tiene la culpa de tu pecado, porque el pecado nace en el corazón del hombre. De ahí salen todas las perversidades.
Entonces el Señor está más interesado en que lavemos el plato por dentro y el vaso por dentro que lo limpiemos por fuera. Otra vez entendemos esto, que el Señor está interesado no en el lavamiento externo, sino en el lavamiento interno de la vida de los hombres. Vemos nosotros, por ejemplo, en Efesios 5, 25 y 26, Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios para aquellos que creemos en Cristo, por lo que creemos que es la bendita palabra de Dios y la recibimos como tal, entonces somos lavados por su palabra. El mandato del Señor es purificar los corazones, purificar nuestros corazones, vivir de tal manera que estemos purificando nuestra vida por dentro. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificamos nuestros corazones en el lavamiento de la palabra. Que la palabra more en abundancia en nosotros. Que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Pero esto no es simplemente teología. Esto no simplemente es estudio de las Escrituras. Sino que esto sucede para aquellos que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, para aquellos en quienes habita el Espíritu de Dios, porque entonces sí puede lavar la palabra en nuestras vidas cada día más. En 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando guardamos sus mandamientos, cuando caminamos en sus principios, entonces estamos siendo purificados. La santificación está en proceso en nuestra vida porque estamos caminando detrás de las huellas del Maestro, guardando sus mandamientos, guardando sus principios y viviendo en ellos. Entonces, la palabra del Señor otra vez tiene fruto en nosotros, porque ahora no solamente la estudiamos, no solamente la conocemos, sino que la practicamos. Y el necio es aquel que escucha la palabra de Dios y no la hace. El sabio, a diferencia, está recibiendo la palabra del Señor y está dispuesto a hacer su voluntad, porque cree en Él, porque sabe quién es Él. Es su Señor, es su Salvador. Y a Él le debe obediencia. Purificar nuestra conciencia por medio de la sangre de Cristo. Eso encontramos en Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a Dios vivo? Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando el Señor muere por nosotros y nosotros depositamos toda nuestra confianza en esa cruz, entonces los beneficios de ese sacrificio son para nosotros y somos limpiados por ese sacrificio. Pero somos limpiados de corazón y aún de conciencia, porque ahora ya no vivimos
para hacer obras que agraden a Dios para conseguir algo, sino que siendo salvos y perdonados, entonces ahora sí vivimos obedeciendo su voz. El versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Bueno, sabemos que no estaba bautizando él, que bautizaban sus discípulos. Primero debemos notar la diferencia entre el bautismo de Juan y el de Jesús después de su resurrección, como había compartido al principio. Juan bautizó a quienes se arrepentían de sus pecados, preparando el corazón de ellos para la llegada del Mesías. Ahora es posible que el Señor Jesús también, como dije antes, autorizó a los discípulos para que bauticen de la misma manera de Juan. ¿Por qué digo esto? Porque todavía él no había sido crucificado ni había resucitado. Por lo tanto, la obra de Juan era exactamente la misma obra en el bautismo que tenía que continuar hasta antes de su resurrección. ¿Qué pasaba en ese momento? Marcos 1:4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Cada hombre, cada vida ahí en medio cercanos a Juan, en la generación de Juan, estaban viviendo una vida de religiosidad si la vivían. Y esa religiosidad los tenía confiados de que Dios estaba con ellos, de que merecían la salvación de Dios, el amor de Dios. Es más, aún simplemente por ser hijos de su padre Abraham, del padre Abraham, como ascendientes de él, eran beneficiados de todas las promesas, por lo tanto eran salvados por Dios, amados por Dios y llenos de su gracia. Entonces aparece Juan el Bautista y les dice algo distinto. Les dice que están llenos de pecado y que el Mesías está viniendo y que deben arrepentirse para perdón de pecados, porque tienen que estar preparados. Tienen que estar preparados para la venida del Mesías. El Mesías va a venir y va a encontrar corazones dispuestos de aquellos que se arrepienten. La predicación de Juan era esa. Por lo tanto, creemos que la predicación en el bautismo de aguas que estaban haciendo los discípulos de Jesús era de la misma manera. Ahora, hay un cambio grande entre ese bautismo y el bautismo del Señor Jesús. Después de su resurrección, el mandato del Señor fue bautizar a los que creen. Por lo tanto, los que han depositado su confianza en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Jesús como el pago por sus pecados, ellos deben ser bautizados en señal de obediencia a Dios y como una manifestación externa de su fe. Otra vez es importante este concepto. Después de la resurrección, el mandato del Señor fue bautizar a los que creen. Por lo tanto, los que depositaban su confianza en el sacrificio de Jesús como pago por sus pecados, deben ser bautizados. Deben ser bautizados en señal de obediencia, es un mandato. Deberían seguir las pisadas del Maestro, Él también lo hizo. Pero no solamente esto, sino que la manifestación de su fe externa está en el bautismo. Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra vez. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No está condenado el que no se bautiza.
Pero si tiene la capacidad, la posibilidad de bautizarse, si no está en un lecho de muerte, si no está en un hospital en los últimos segundos de su vida, puede bautizarse. Si no está crucificado al lado del Maestro, puede bautizarse y debe hacerlo en obediencia al Señor y como muestra externa de su fe. Pregunto en esta mañana, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú has decidido por el Señor? ¿En verdad has depositado toda tu confianza, por lo tanto fe, en la cruz del Calvario como el sacrificio por tus pecados? Entonces debes bautizarte, porque tienes que obedecer al Señor y el Señor lo mandó. Y por otro lado, debes presentarte públicamente en una manifestación externa de tu entrega al Señor. No te bautizas a una iglesia. No te bautizas a una iglesia porque la iglesia de Cristo no murió por ti, no pagó el precio por tus pecados. Pero Cristo sí. Y cuando nos bautizamos a Él. Nos consagramos a Él. Mostramos nuestra fe a Él y le decimos, Señor, soy tuyo. No porque me convierto en ese momento, no porque al entrar al agua me va a ser limpio de pecados, sino porque Él me limpió antes en la cruz del Calvario de todo pecado. Y Él es digno de que ya no viva para mí, sino viva para Él. ¿Cuántos dicen amén? La declaración que había hecho Jesús sobre Juan el Bautista dejaba claro que era amado por Él. De la misma manera, la entrega de Juan a su llamado muestra el amor y la entrega a Jesús. Entonces estamos en un contexto donde a pesar de que Jesús está bautizando a través de sus discípulos, y Juan sigue bautizando juntamente con los suyos, ellos se aman. Ellos se aman. Absolutamente. El Señor habla de Juan como no habla de nadie en la historia. Algún teólogo en un comentario dijo, cuando si le preguntaran a Jesús y le dirían cuál es el más grande de los hombres en la tierra, Jesús contestaría lo que dijo, que es Juan el Bautista. Y este comentarista decía, se pasó de largo del padre Abraham, se pasó de largo de Sansón, se pasó de largo de David, se pasó de largo de José. Se pasó de largo de tantos héroes de la fe, gente consagrada absolutamente a Dios, viviendo para Él. Se pasó cada uno de estos puestos. Pasó por delante de todas estas vidas, grandiosas y maravillosas. El rey David y cuántos otros. Y su respuesta sería y fue, el más grande entre todos los hombres es Juan. Es Juan el Bautista. En Mateo 11:11 responde Jesús, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué hago referencia al amor entre ellos? Hago referencia al amor entre ellos porque los discípulos de Juan están preocupados porque Jesús bautiza y la gente está yendo en mayor cantidad a Él para ser bautizados.
Leamos de nuevo el versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Celos? ¿Competencia? Esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Pero nosotros estamos viendo a los discípulos de Juan, gente que realmente conoce de Dios, gente que ha sido afectada por Juan y les ha mostrado al Mesías. Y en medio de todo esto, hombres de Dios dejan de reconocer al Mesías y ponen una barrera entre el Mesías y ellos, porque ellos han sido enseñados por Juan el Bautista, porque su maestro es Juan el Bautista, porque el instrumento de Dios que utilizó para salvarles es Juan el Bautista. Ni siquiera dicen Jesús, sino dicen aquel que tú le has honrado. Ese que vino y que tú le honraste, le reconociste. Diste testimonio de él. No dijeron Jesús. Parece que fuera hasta un término despectivo. Cuando nosotros decimos, es muy diferente que decir Jorge, Juan, Pedro. Y ellos están sufriendo un problema porque aún conociendo de Dios, aún esperando al mismo Cristo, a quien lo están mirando como una competencia para el ministerio de su maestro, ministerio de ellos también, porque ellos son parte del ministerio de Juan, son sus discípulos. Pero nacen celos en su corazón, su propia concupiscencia, los deseos desmedidos de su carne, su pecado, a pesar de conocer de Dios, florece. Y una vez más digo, esto no debe ser así. No debe ser así. Podemos decir desde el púlpito y denunciar a los herejes. Podemos denunciar las herejías. Podemos denunciar con nombre y apellido a cada uno de ellos para librar a su iglesia de error, para que no sigan a lobos disfrazados de ovejas. Podemos dar sus nombres y podemos condenarles en el sentido de que lo que están haciendo está mal y que van camino al infierno si no se arrepienten. La última noticia es que los profetas, apóstoles y querubines casi protectores ya se están divorciando. El apóstol Maldonado se está divorciando de su mujer está divorciando de él, y ahora van a estar en una pugna económica de todo lo que han robado en el nombre de Dios. Podemos condenarles, si no se arrepienten se van al infierno, pero no somos Dios para condenarlos eternamente. Podemos juzgar sus obras y condenarlos. Pero aquí el problema no es ese. No estamos viendo una declaración como la hizo Jesús o como la hicieron los apóstoles contra los herejes, contra aquellos que están haciendo blasfemar el nombre de Cristo, sino que son los discípulos de Juan que están anidando celos amargos contra el mismo Mesías que Juan les ha enseñado a esperar, que Juan les ha enseñado a esperar. La pregunta para ti y para mí es, ¿algún momento está pasando eso en tu interior? ¿Estamos compitiendo con alguna iglesia? Hermanos, vamos a mostrar nosotros nuestro rating de iglesia para que otros aprendan, para que se den cuenta que el Señor está con nosotros y no con la iglesia del fondo ni la iglesia del frente. Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es seguir bendiciendo cada una de las obras del Señor. Pero no nos confundamos. La mala doctrina nos revelará que no son de Dios
Y a ellos no vamos a guardar, sino los vamos a denunciar, para que otros no tropiecen y luego sean la mercadería, en vez de ser las ovejas del Señor, la mercadería para lobos rapaces. No queremos que tropiecen y lleguen a lugares donde les prohíben ir al médico en el nombre del poder de Dios. Vamos a denunciar las herejías porque no queremos que al final ni siquiera puedan reconocer que están enfermos cuando lo están y busquen ayuda porque tienen que proclamar sanidad aunque vean que están enfermos. Necesitamos denunciarles. Pero otra vez, el momento histórico, el momento en el que estamos en pleno estudio, son los discípulos de Juan el Bautista que están en contienda, en celo, por ministerios distintos según ellos, del hombre que Jesús ama, Juan el Bautista, y del hombre que es el Mesías, a quien ama y reverencia y adora Juan el Bautista. Jesucristo es su Señor. La respuesta de Juan deja absolutamente claridad en este problema. Respondió Juan, versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que está diciendo aquí claramente es que Dios es soberano y Él respalda a quien quiere respaldar. Él da poder a quien quiere dar, Él da riqueza a quien quiere dar. Aún lo bueno y lo malo viene de Dios por causa de que Él es soberano. Porque si Él no lo permite, entonces no sucederá. Porque ni Satanás, ni sus demonios, ni Madame Chuleta, ni nadie va a poder provocar que suceda algo que Dios no lo quiera, que Dios no lo permita. Primera de Corintios 4:7, el apóstol Pablo, Primera de Corintios 4:7, el apóstol Pablo dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Otra vez veamos, 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue o quién tienes que no hayas recibido o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El éxito de nuestro ministerio, nuestro matrimonio, el éxito de nuestro matrimonio, el éxito de nuestro trabajo, depende del soberano Dios. Depende del soberano Dios. Por eso la confusión con los herejes es que quieren decir que si tú no traes dinero a la iglesia para pactar con Dios, no vas a poder conseguir los bienes que Dios puede darte. Mentira. Diezmamos y ofrendamos para sustentar la obra de Dios porque Dios lo estableció así, pero no estamos haciendo negocios con Dios porque Dios no es deudor de nadie y nadie ha recibido lo que quiere dar sino de Dios. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos crecido, todo lo que hemos prosperado, Dios no los dio. Y si no los dio Él, entonces no podemos darle nosotros algo que no se nos hubiera dado primero. Pero tampoco podemos enorgullecernos de que lo que vemos delante de nuestros ojos es porque hemos roto nuestro lomo trabajando. Porque hay personas que también se rompen el lomo trabajando y están en miseria. Así que si Dios te ha permitido recibir algo, entonces reconoce al Señor. Él fue quien te lo dio. Él fue quien me lo dio. No hay nada que podamos decirle al Señor: oh Dios, yo lo logré solo. Es su gracia, es su favor sobre tu vida y sobre mi vida. Porque ¿quién te distingue? ¿O quién tienes que no hayas recibido? ¿O qué tienes que no hayas recibido?
Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La respuesta de Jesús es similar. La respuesta de Juan respecto a Jesús es similar. Respondió Juan y dijo, versículo 27, leo nuevamente, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan tenía un ministerio respetado, poderoso, temido, pero no era su carisma personal. No eran sus poderes místicos los que habían logrado de Juan el Bautista aquel hombre con un ministerio tan poderoso. Fue dado por Dios. Y Juan sabe quién le dio toda autoridad, todo poder, toda gracia. Vino de Jesús. En el versículo 28, Juan el Bautista dice con claridad y les hace recuerdo a sus discípulos que estaban contendiendo en su corazón con este Jesús que bautizaba y la gente iba detrás de él, y mientras tanto ellos estaban bautizando a pocos, Jesús con sus discípulos estaba bautizando a muchos, y en medio de todo esto Juan con amor les explica primero que nada que hubiera recibido alguien ha sido dado sino por Dios. Y en el versículo 28 dice, vosotros mismos que sois testigos, me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Ha preparado el camino delante de Cristo, Él ha caminado para preparar el camino y el Señor lo había enviado. Y Juan les hace recuerdo a sus discípulos, ustedes son mis testigos de que yo he dicho con claridad, yo no soy el Cristo, no puedo estar compitiendo con el Cristo, Él es el Cristo. En Juan 1, 19, 23 vimos lo siguiente. Podamos ver Juan 1, 19 y 20 y luego veamos el versículo 23, saltando a este versículo. Dice la Escritura, Juan 1, 19 y 20. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Versículo 23 de Juan 1. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista estableció claramente quién era él y quién era el Mesías, y ahora el Mesías había llegado y tenía toda la autoridad para bautizar a quienes quiera, y aún tenía toda la autoridad hasta para bautizar a Juan el Bautista, que él mismo le dice, yo cómo puedo bautizarte, el Señor Jesús, y tú deberías bautizarme a mí. En el versículo 28 que vimos, es tan importante para nuestras vidas. A veces no sabemos nosotros quiénes somos y quién es Él. A veces no sabemos quiénes somos nosotros y quién es Él. A veces tenemos una relación con Dios como si podríamos reclamarle a Él, como si Él fuera el siervo, como si Él fuera el deudor, y no nosotros. La Escritura nos va a mostrar una y otra vez que fuimos llamados nosotros para vivir rendiéndole culto, que nosotros debemos rendirle culto, que Él es el Señor, que nuestra vida fue creada para Él y nosotros debemos vivir para Él, y el momento que vivimos para nosotros y queremos una religión cómoda que nos haga sentir, aunque nos mientan, que nos hagan sentir que nosotros somos el centro y lo importante en todo esto, entonces nos desviamos de la razón por la cual fuimos creados.
pero fuimos creados para Él y Él no para nosotros. Si el Señor nos da un bien, démosle gloria. Y si el Señor nos da un mal, démosle gloria. En todo estemos agradecidos, porque al no merecer nada, y solamente si mereceríamos algo sería la ira suya y el infierno, el Señor tuvo misericordia de ti y de mí. Y tiene misericordia para los que están escuchando en este día. Y puede ser el día de tu salvación. Puede ser el día del comienzo de tu verdadera conversión. No importa si has estado tantos años en la iglesia. El ser parte de una iglesia no te salva. Solo Cristo salva. Deposita toda tu confianza en la cruz del Calvario como el pago por tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Él. El versículo 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Otra vez, veamos el contexto. Los discípulos de Juan le están diciendo: ese a quien tú honraste, ese de quien tú diste testimonio, ese está bautizando y la gente está yendo a él. Juan, haz algo, ¿o qué hacemos? Y el Señor ha hecho una obra maravillosa en Juan el Bautista. Él es un hombre fiel. Fiel a su llamado, fiel a su Señor. Y les dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues está mi gozo está cumplido. El que tiene la esposa es el esposo. Mateo 9:15. Mateo 9:15. Jesús le dijo: ¿pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Jesús les dijo: ¿pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Estaban reclamándole a Jesús ¿por qué sus discípulos no estaban ayunando? Los judíos ayunaban 2 veces por semana y ahí están los discípulos de Jesús y no están ayunando. Y Él les dice: si el esposo, refiriéndose a Él, frente a su iglesia, la iglesia que Él estaba levantando, los creyentes, aquellos que le amaron, aquellos que creyeron en Él, son su iglesia. Somos su iglesia. Y está diciendo: si el esposo está presente, ¿cómo van a estar ayunando? Como si estarían de luto. Pero habrá un momento donde el esposo será quitado y ese momento ayunarán. Él mismo se refiere a sí mismo como el esposo y a la iglesia como la esposa. En Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La historia del Señor es que levanta una iglesia como su esposa y Él como esposo, y la considera así desde que levanta su iglesia, y luego seremos llevados para gozarnos con Él de una boda donde la iglesia estará y Cristo estará, y seremos una vez más unidos para siempre. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido.
Es necesario que entendamos un poco el contexto cultural. El amigo del esposo en la tradición judía era un personaje muy importante. Preparaba junto a él la casa donde iba a vivir. El esposo podía aún apartarse por un año o menos tiempo para preparar un lugar donde iba a recibir a su esposa. No había un tema de como hoy en día, que es un préstamo de banco, tamaño baño que hay que hacerse para conseguir alguna vivienda, sino que ellos mismos podían construir su vivienda. Y tenían un espacio dado porque se iban a casar, entonces podían tomar su lugar y empezar a construir el lugar justamente para que la esposa venga luego de la boda. Pero este hombre, el amigo del esposo, no solamente era el mejor amigo que estaba ayudando en la preparación de la casa donde iban a vivir, sino que preparaba juntamente, él cuidaba, del lecho nupcial de la boda. El lecho nupcial, el lecho preparado para la boda. Estábamos hablando, por decir, como lo que decimos nosotros, la luna de miel. Ese lecho estaba guardado por el amigo del esposo. Entonces había sido preparado este lecho y cuando ya estaba todo listo, el amigo del esposo se ponía a cierta hora, parado para cuidar esto, esperando que venga la esposa, que seguramente no lo hacía público, sino que disimuladamente llegaba a este lugar. Y luego de eso, mientras tanto que él cuidaba el lecho y a la esposa, entonces aparecía el esposo. Posiblemente el esposo hablaba en voz alta para que él escuche que estaba llegando, y cuando él se acercaba y él escuchaba la voz, entonces el amigo del esposo se retiraba y el esposo entraba para disfrutar lo que había sido unido por Dios. Y así Juan el Bautista está hablando de que él es el amigo del esposo. Ese amigo del esposo que había preparado el camino del esposo. Había preparado el camino del Mesías. Y él luego, al escuchar la voz del esposo, estaba gozándose porque sabía que él había levantado su iglesia, que había esposa para el esposo. Y su gozo era cumplido. Su trabajo estaba bien realizado. Él había glorificado al Señor y había sido fiel. Pero no solamente quedó esto aquí, sino que Juan el Bautista luego de esto fue encarcelado y decapitado. Pero no le negó, sino que le amó hasta el final. Volvamos a leer. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Versículo 30. Versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y he titulado esta porción con este versículo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto no solo determina el nuevo nacimiento en nosotros, el dejar de ser nosotros para que Cristo sea. No solo determina el nuevo nacimiento, porque cuando uno nace realmente de nuevo, entonces su vida ya no es más suya, sino es de su Señor, de su Salvador. Ha sido comprado con precio de sangre y se ha entregado como siervo a su Señor. El propósito de la vida del hombre siempre fue esto. Desde la creación, el hombre debía vivir para Dios. Y en el nuevo nacimiento, el hombre es llevado al arrepentimiento, reconociendo que ha vivido para sí mismo y ha despreciado a Dios.
Pero cuando no desprecia el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario para redimirle, para salvarle de su condenación, para volverlo a traer al proyecto original donde el hombre puede vivir nuevamente para lo que fue creado, entonces nace de nuevo. Así lo vimos cuando vimos a Nicodemo. Pero les decía que no solamente el vivir para Dios y ya no para sí mismo determina el nuevo nacimiento, sino que también debe ser un patrón de vida. Él debe ser el centro de tu vida y de la mía. Él debe determinar lo que es bueno, lo que es malo por su palabra. Él debe recibir culto diariamente por tu misma vida. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Él. El dejar de vivir para nosotros y reconocer que es mejor menguar, pero que Él crezca. Es mejor dejar de ser para que Cristo crezca. Es como debemos vivir, porque es la única manera de darle gloria al Señor. A Él debemos complacer. Que Él crezca y yo mengüe. Que tú crezcas. Que Cristo crezca y tú mengues. Que yo mengüe y Cristo crezca. Haz del Señor el todo en tu vida. Nadie puede vivir realmente si no muere primero. Si la semilla no muere, no dará fruto. Y el que vive para sí morirá eternamente. Pero el que muere por causa de Cristo y del Evangelio vivirá eternamente. Toma la decisión en tu vida. Toma la decisión en tu vida hoy. Dile: aquí estoy, Señor, y me arrepiento de haber vivido para mí y de haber hecho de ti un Dios a mi servicio, para mi beneficio. Sé tu Dios y puedas encontrar en mí un siervo tuyo, dile al Señor. Alguien que esté aquí para darte gloria, rendirte culto y agradarte todos los días de su vida. Porque tú ya vienes, Señor. Y deseo que me encuentres listo. Amada iglesia, doy gracias al Señor por estar congregados en su nombre. Que el Señor nos dé la gracia suficiente para vivir conforme a su palabra, purificando nuestras vidas por dentro a través del lavamiento de su palabra. Que el Señor siga dando crecimiento a su iglesia y podamos gozarnos. Gracias a cada uno de los que nos sustentan. Gracias porque podemos seguir adelante con el ministerio. Gracias por cada vida que está orando y clamando por nuestros enfermos. Y vemos su mano de misericordia y de amor y seguimos orando por cada uno. Dios les bendiga. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración Tarija.